Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le aquechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Lucas, capítulo 14, versículo 1. Evangelio del Señor Jesucristo según Lucas. Aquel llamado el amado médico, como dijo el apóstol Pablo. Lucas en el Nuevo Testamento aproximadamente ha escrito un cuarto de todo el Nuevo Testamento. Si uno asuma los 24 capítulos de Lucas y los 28 capítulos de la carta de los Hechos de los Apóstoles, si sumamos las letras, las palabras, un cuarto de todo el Nuevo Testamento fue escrito por Lucas. Él usa aproximadamente hasta 800 diferentes palabras en griego que ninguno de los otros escritores tuvo alcance. El griego más desarrollado de todos en el Nuevo Testamento lo escribió Lucas. Sabemos lo necesario de Lucas. Era uno que acompañó en su momento al apóstol Pablo. Tenemos información sobre la vida del Señor Jesús en la vida y en el Evangelio de Lucas que en otro evangelio no lo tenemos. La mamá del Señor Jesús, parece que por ser médico, Lucas, de una u otra forma abrió su corazón más y le contó cómo fue al principio. Lucas nos cuenta también cómo Juan Bautista fue anunciado por un ángel a su papá Zacarías y a su mamá Elizabeth. Lucas. Y Lucas también es interesante, es de los 4 evangelios aquel que más nos describe la vida de oración del Señor Jesucristo, aproximadamente 9 veces. 9 veces Lucas nos cuenta cómo el Señor Jesucristo oraba por la mañana, oraba toda la noche, y Lucas tiene 2 temas favoritos. El primero es la vida de oración del Señor Jesús, y luego, entre la carta de los Hechos y el Evangelio de Lucas, encontramos más de 51 veces habla del Espíritu Santo. Nadie
habló tantas veces del Espíritu Santo en los 4 evangelios como Lucas. Y aquí en Lucas capítulo 14 nos comenta una historia muy interesante que solo se encuentra aquí, en este evangelio. Hay milagros que Mateo y Marcos nos lo comentan. Hay milagros que Mateo y Lucas, o Lucas y Marcos, nos comentan. Y hay pocas cosas que los 4 evangelios lo comentan. Por ejemplo, la multiplicación de los 5 panes, donde comieron 5.000 hombres y luego 5.000 mujeres aproximadamente, y quién sabe cuántos niños estaban presentes. Es el único milagro que nos comentan los 4 evangelios. En cada evangelio hay cosas que en otro evangelio no lo encontramos. Por ejemplo, este milagro. La Biblia dice que había un hombre hitrópico. Eso es una enfermedad. Un día realmente me interesó lo que significa hoy en día, o lo que los médicos hoy en día conocen como hitrópico. Y significa que es una acumulación de agua, sea en las piernas, normalmente es alrededor del estómago, algunas veces en el pecho, algunas veces en las manos, y hay diversas razones por qué el cuerpo acumula mucho líquido en el cuerpo. Por ejemplo, cuando los riñones no funcionan bien, puede ser una razón, y pueden haber otras razones. La razón de la enfermedad de este hombre no la conocemos, pero es una historia bien interesante. ¿Por qué? Dice la Biblia que aconteció un día de reposo. Cuando dice la Biblia reposo, dice literalmente Shabbat, el Shabbat, el sábado, el día de descanso. El día de descanso. En los 10 mandamientos, hay 10 mandamientos en Éxodo 20. En esos 10 mandamientos, como en hebreo también le dicen las 10 letras, en verdad contiene 174 letras. En esas 10 letras, 10 mandamientos, o los mandamientos del pacto. Los 10 mandamientos son los mandamientos que Dios, el Padre, dio como regalo. Los 10 mandamientos son un regalo que nos ayuda a vivir la vida como Dios el Padre ha previsto. A lo largo de nuestra vida hemos aprendido que nadie puede cumplir toda la ley y que en uno u otro momento fallamos. Si fallamos en uno de los mandamientos, hemos fallado en todos los mandamientos. El único que nunca falló en ningún mandamiento es aquel donde dice la Biblia en Romanos 10:4, donde dice, Cristo es el fin de la ley. Pero en griego esa palabra fin, telos, describe esa cinta que en los Juegos Olímpicos antiguamente, en aquellos tiempos, pero también hasta el año aproximadamente 1960, en los Juegos Olímpicos, cuando se corrían las carreras, al final había una cinta que aquel que ganaba la carrera tenía que tocar con su pecho. Cuando pasaba el pecho tocando esa cinta y rozaba esa cinta, entonces había ganado la carrera. En griego, es interesante que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma justo esa palabra. Telos también significa cumplimiento, fin o la meta. La meta, eso es una buena traducción. Cristo es la meta de la ley, no la religión. Es interesante que Cristo ganó por nosotros la carrera. Él ganó por nosotros la carrera. Él nos convirtió a nosotros en más que vencedores. Él cumplió la ley. Él vivió la vida perfecta. La Biblia dice que, en Romanos 5, dice que por un hombre, por el pecado de un hombre,
entró el pecado a todo el mundo. Pero, dice, semejante es la justicia. A través de un hombre, para todos aquellos que creen, ellos reciben el don de la justicia. Romanos capítulo 5 dice que Dios nos dio a través de un hombre el don de la justificación. Cristo, Jesucristo, Mesías, Jesus Christ, Jesus Christus, Jesús Christos, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Él es todo. Jesucristo es todo. Él es lo más grande que podemos anhelar. Él es la luz del mundo. Él es todo lo que el ser humano necesita. En Jesucristo encontramos la plenitud de la vida. Él es la fuente. Él es el camino. Él es el Cordero. Él es aquel que dice: yo soy la verdad. Jesucristo fue tanto la verdad que Él no te tiene que decir: yo te digo la verdad. Sí, en algunos lugares dice: de verdad os digo. Pero Jesucristo es la verdad. La verdad no necesita abogados. La verdad necesita testigos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el príncipe, el rey de los reyes, señor de los señores. Él es Amuná, la verdad. Él es el gran amén, el gran testigo que viene con las nubes. Él es aquel que cuando suene la trompeta se sentará sobre el trono blanco, y todos los reyes, majestades, todos los gobernadores, todo poder diabólico, todo demonio se va a presentar delante de ese trono, y Dios, Adonai Elohim, se levantará de su trono y dirá: doblad vuestras rodillas delante de aquel cuyo nombre está sobre todos los nombres, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Querido, no sé en qué situación estás, no sé lo que te está rodeando, pero alza tus ojos hacia los montes y proclama con gran voz: Jesucristo es el Señor. Él es nuestro descanso. En el día de reposo vino Jesucristo a la casa de aquel fariseo. Qué bonito que Cristo es nuestro reposo, dice Hebreos 4. Descansamos en Él. Venid a mí, todos los que estáis cansados y afligidos, y vaya a recibir reposo. Sí, Señor. Solo en tu presencia hay reposo. Solo en tu gloria hay descanso. Y dice la Biblia: aconteció un día de reposo, que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le aquechaban, le estaban esperando. Qué palabra más interesante. La primera vez que leí esa palabra, aquechar, le pregunté a mi esposa: Vicky, ¿tú sabes lo que significa esto? Pero como uno está aprendiendo día a día, qué bueno que uno pueda aprender. Leyendo en griego, pone aquí una palabra muy interesante: paratereo, paratereo. Y significa para, de ahí viene también la palabra paralelo, parakletos. Significa ponerse al lado para observar y para captar una falta. Ellos solo esperaron que Cristo haga una falta. Interesante, primero le invitan a comer y mientras come, solo estaban esperando que Él haga una falta. Dice, un día de reposo, en un Shabbat le invitaron. En el día de descanso le invitaron
solo para esperar que haga una falta. Y dice la Biblia que en aquella casa había un hombre hidrópico. Estaba enfermo. ¿Sabes, querido, lo que me sospecho aquí? Que no habían invitado a aquel enfermo porque tenían misericordia con él, sino simplemente para observar lo que iba a hacer Jesucristo. La gente sabía que Jesucristo es atraído por la enfermedad. Jesucristo es atraído por las personas que han fracasado en su vida. El diablo sabe que donde hay pobreza, Cristo está cerca porque Él ama a los pobres. El diablo sabe donde hay enfermos, Cristo está cerca porque Él ama a los enfermos. El diablo sabe que donde hay una necesidad, el Mesías está cerca. ¿Sabes, querido? No es tu perfección que atrae a Cristo, es tu necesidad. La necesidad no de cubrir una necesidad, sino tu soledad, tu sentir que te sientes huérfano. Querido, ya no somos huérfanos. El Espíritu Santo de Dios ya vino. Ruach HaKodesh, Él ya está aquí. El Espíritu de la santidad de Dios. El Espíritu de la santidad de Dios. No os dejaré huérfanos. Yo vendré a vosotros. Señor, ¿cómo? Si tú eres uno, ¿cómo tú puedes estar con todos si tú eres uno? Si tú eres uno, Señor, tú puedes estar solo con uno y no con todos. Y el Señor te dice, querido, a través del Espíritu Santo seré el uno en todos. Hidrópico. Imagínate. Le invitaron a comer a la casa del fariseo. ¿Sabes, querido? Antiguamente habían dos grupos religiosos fuertes. Uno le llamaban saduceos, probablemente descendientes de un sumo sacerdote llamado Sadoc. Los saduceos eran un grupo religioso que de los 39 libros del Antiguo Testamento solo aceptaban a 5 libros. Eran los primeros 5 libros, el Pentateuco, que era Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y todos los otros libros no lo aceptaban. Los fariseos, que era otro grupo que era mayor en número que los saduceos, los fariseos aceptaban todos los libros. Y esos fariseos tenían mandamientos favoritos. Más de una vez le preguntaron al Señor que por qué sanaba y hacía las cosas en un Shabbat. Tenéis que saber que los fariseos tenían leyes. Habían 2 escuelas de fariseos grandes que interpretaban la ley. Y, por ejemplo, en una de ellas añadieron casi 10.000, imagínate, 10.000, vamos a llamar leyes o costumbres a un mandamiento. El mandamiento favorito de los fariseos era el mandamiento del Shabbat. Por ejemplo, en la Biblia dice el Señor que en el día del Shabbat no enciendes fuego. Pero ¿sabes lo que es gracioso? Que los fariseos, para no pecar ellos se permitían cosas para no pecar. Significa que ellos le daban la orden a un esclavo de su casa o a un siervo de encender el fuego en casa. Así había fuego en casa, pero ellos no lo encendieron, lo encendió el siervo. Así el fariseo pensaba que él era libre del pecado y él podía usar el fuego. Y había muchas más costumbres. Por ejemplo, no se podían mover más de 800 metros de casa en el día del Shabbat, el camino de un Shabbat. 800 metros aproximadamente. Pero los fariseos
dijeron que si tú andabas 800 metros y citabas un versículo bíblico, podías añadir otros 800 metros. Y ellos siempre estaban buscando cómo añadir al mandamiento del Señor, mandamiento del ser humano. Eso luego Jesucristo en un momento lo dice. Vosotros decís que lo que normalmente era para los padres, esa ofrenda vosotros le llamáis korban, que es para Dios. Y así le quitáis la bendición a los padres y no dejáis a los hijos proveer para los padres. Había muchos mandamientos que los fariseos habían inventado. Uno de ellos era el korban, otro mandamiento que ellos habían, o vamos a decir costumbre que habían añadido, era el camino del Shabbat. Y otro era también que si alguien encendía un fuego en tu casa, tú podías usar el fuego porque tú no lo encendiste. Por eso Jesucristo bastantes veces dijo, hipócritas. Bueno, uno de esos fariseos que era también gobernante, interesante. Cuando dice que era gobernante, era un hombre del Sanhedrin. Tenéis que saber que en aquel momento, cuando el Señor Jesucristo estaba actuando ahí en Galilea, en Judea, cuando el Señor estaba actuando ahí, la palabra Palestina en ningún momento aparece. Es un nombre que luego le dieron a esa tierra solo por borrar el nombre de Israel. Pero Israel nunca tendrá el nombre Palestina. Palestina, tierra de los filisteos, no existe, querido. La tierra de Israel le pertenece a Israel. Y Jerusalén será eternamente la capital de los judíos. Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea. Y el Señor Jesucristo vino a la casa de este gobernante, este Sanhedrin. Sanhedrin, en aquel momento habían 72, entre 70 y 72 Sanhedrins. ¿Qué significa eso? Como en aquel momento no había rey, había uno que le llamaban rey, que era Herodes. En total hubo 3 personas que se llamaban Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas, el abuelo, el hijo y el nieto. Y luego el otro se llamaba Agripa, el último de ellos. Agripa. Y en aquel momento había un rey, entre comillas, Herodes. Pero acordaros que cuando vinieron aquellos magos, de lejos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y toda la ciudad se puso nervioso, y más todavía aquel que pensaba que era el rey Herodes. Los judíos, en aquel momento, Herodes, la familia de Herodes, eran idumeos, significa que era la mitad, eran paganos, vamos a llamarlo así, y la mitad eran judíos. Y honestamente el pueblo judío no amaba mucho a Herodes, porque Herodes, al fin y al cabo, fue puesto rey por el César en Roma. Y los judíos honestamente no aceptaban mucho a Herodes, y tampoco a Herodes le gustaban mucho a los judíos. Pero aún eso, él renovó el templo 40 y pico años solo para ganar el corazón de los judíos. Pero había una junta, un grupo de personas que ellos en verdad gobernaban al pueblo judío, que era el Sanhedrin, 72 de ellos más o menos. En un momento hubo 70, en otro momento 72, Sanhedrin. Uno de ellos era Nicodemo y otro era este fariseo. La mitad de este grupo, de esta junta, Sanhedrin, que gobernaba en aquel momento, eran fariseos y la mitad eran saduceos. Y el Señor Jesucristo en un momento, dice la Biblia, que fue invitado a la casa de este gobernante. Qué lindo Señor que tenemos. Se toma el tiempo para comer con Zaqueo en Jericó. Se tomó el tiempo para beber agua en un pozo, allí en Juan capítulo 4 con esta mujer. Pero el Señor también no tenía ningún problema estar con ricos y con pobres,
Porque el Señor Jesucristo lo que buscaba era el corazón y no la cartera. Y el Señor en este momento está aquí con este gobernante, invitado. Pero había otro invitado en ese día, cuyo nombre no tenemos, y parece que solo fue invitado para meterle a Cristo una trampa. ¿Por qué? Porque ellos, dice la Biblia, le acechaban, le estaban esperando. Paratereo, observar para captar una falta. Hay personas en tu vida que solo están esperando que hagas una falta. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, un hombre enfermo. ¿Queréis oír lo gracioso, queridos? Que los fariseos pensaban que cuando uno estaba enfermo era porque había pecado. Los fariseos pensaban que si algo te había pasado era porque tú eras culpable. Eso era una opinión muy conocida entre el pueblo. En Juan capítulo 9, por ejemplo, llegan allí al lago de Betesda. Y allí había un hombre que era paralítico, estaba enfermo desde, 38 años. Y también había un ciego, dice en Juan capítulo 9. Y los discípulos preguntaron sobre el ciego: Señor, ¿quién ha pecado? ¿Este ciego o sus padres para que éste nazca como ciego? Y el Señor dijo: queridos, ni lo uno ni lo otro. Importante no es por qué razón está ciego. La única razón por qué está ciego es porque Dios ha preparado luz y vista para este hombre. Querido, yo no sé en qué lugar estás dañado. Yo no sé por qué ha venido el daño, el dolor a tu corazón, a tu vida. No importa cómo entró ese demonio. Importante es cómo sale. No importa cómo entraste a esa situación. Importante que sepas que el Señor te coge de la mano y te va a ayudar. El ser humano siempre está buscando culpabilidad. El Señor Jesucristo siempre está buscando soluciones. Y dice la Biblia aquí que el Señor entró. Estaban allí comiendo, pero ese fariseo normalmente no se juntaba con gente enferma, porque los fariseos pensaban, por ejemplo, que los enfermos eran gente de pecado, y por eso ellos no querían tener ningún contacto con alguien que tenga pecado. Los fariseos, en un momento, una mujer prostituta vino y lloró, y lágrimas cayeron a los pies del Señor Jesús. Y dice la Biblia que la gente dijo: si este fuera un profeta, él supiera qué clase de mujer es. Y el Señor se dio cuenta, la vuelta y dijo: Simón, tengo una pregunta. Un hombre debía mucho dinero y tenía otro que le debía poco dinero. Como ambos no podían pagar, le perdonó a los dos. ¿Quién te crees que amó más a ese hombre? Y dice el fariseo: yo pienso que aquel a quien le perdonó mucho. Y dijo: tienes razón, esta mujer ha recibido mucho perdón, porque el que ama mucho da testimonio que le han perdonado mucho. Querido, el amor es el sello y la señal que Dios te ha perdonado mucho. ¿Sabes, querido? Algunos son tan legalistas, son tan religiosos, que consideran a los otros pecadores y ellos como santos. Esa gente nunca tiene una atmósfera de amor, de cariño, de misericordia. Pero, queridos, no hay nadie mejor que aquel que ha pasado el infierno. No hay nadie mejor que aquel que ha pasado la dureza. No hay nadie mejor que aquellos que han pasado la vida complicada, los problemas de la vida, y Dios le ha ayudado. Una persona que ha pasado el infierno en su vida siempre tendrá esta palabra, y que me encantaría que te escribas esta palabra. Oye, compasión. Compasión es la señal y el testimonio que has vencido algo malo en tu vida.
La persona que ha pasado algo tiene compasión con los que lo están pasando mal. Por eso vino Jesucristo a la tierra, para tener compasión. Para tener compasión tienes que pasar lo mismo. Dice la Biblia en la carta de los Hebreos que Cristo fue carne, sangre, hueso como tú y yo. Él tenía hambre, estaba cansado. Él sudaba, él se sentía solo. Lo mismo, todo lo mismo que tú y yo, pero sin pecado. ¿Sabe por qué Cristo es compasivo? Porque Él participó de la misma vida, de los mismos dolores que tú y yo. Por eso Él es compasivo. Pero gente religiosa no es compasiva. Se le ha olvidado que Dios le ha perdonado los pecados. Gente religiosa legalista que solo intenta de manipularte. Porque, querido, una cosa es estar bajo la esclavitud del pecado, pero no hay cosa más diabólica que estar bajo esclavitud de la religión. Religión muerta. Religión que intenta sustituir el cariño y la presencia de Dios, su amor, su misericordia, su gracia, su favor. Y el fariseo, este fariseo, que normalmente no quería saber nada con enfermos, invitó a Jesucristo. Querido, siempre que invites a Jesucristo a un funeral vas a tener un problema, porque los muertos resucitan. Siempre que invites a Jesucristo a donde hay enfermos vas a tener un problema, porque Él lo va a sanar. Jesucristo es Dios. Él hace milagros que no puede hacer nadie. Nadie se puede comparar con Jesucristo. Nadie es como Jesucristo. Queridos, Jesucristo resucitó entre los muertos. Él vive. Y lo que nos dice la Biblia es esto: que Él vino a tu vida. Él ha visto que tú también eres hidrópico. En algún lugar de tu vida hay agua y hay también el pasado se ha acumulado en tu vida. Pero quiero decirte una cosa. La gran sonrisa de Dios, Jesucristo, el amor de Dios, los ojos que te miran sin juzgarte, la mano que te toca sin dañarte, las palabras que te alcanzan sin dañarte. Jesucristo, Él está aquí, querido. Él ha resucitado. Él vive. Él está aquí, querido. Tu vida puede cambiar. Yo no sé por qué te invitaron a esta comida. Probablemente para burlarse de ti. Probablemente para reírse de ti. Probablemente para ponerle una trampa al Señor. Pero qué buen Señor tenemos. Qué buen Señor tenemos. Qué buen Señor tenemos. Que le pregunta justo las preguntas que solo se las puedes preguntar a un fariseo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: hey, tengo una pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Sí, Señor. Cuando tú hablas, el mundo se calla. Cuando tú hablas, ¿quién va a contestar? Señor, si somos, Señor, ¿qué somos? Como dice la Biblia, somos polvo, barro, en comparación a ti. Sí, somos tus hijos. Sí, cuando tú nos hiciste, todo es bueno, todo es precioso. ¿Sabes, querido? Cuando el Señor creó el mundo, dijo que era bueno. Y cuando creó al ser humano, dijo, wow, muy bueno. La primera vez que Dios dice, no es bueno, era cuando vio al hombre en su soledad y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y sabes qué? Esta mañana pensando sobre ese texto, me vino una cosa a mi corazón que me llenó con gozo. ¿Sabes qué? Como Dios dijo, voy a hacer al hombre semejante a mí, dejó venir un sueño sobre Adán. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios dice semejante a mí, en Dios está todo, ¿verdad? En Adán ya estaba la mujer. Y Dios dijo, si yo lo he hecho como mí, pues ya en él hay lo que necesito. Querido, en ti hay lo que anhelas. En ti Dios ha puesto un don, un propósito, talentos. En ti Dios ha puesto un propósito, querido. Vendrá un sueño sobre tus dolores. Vendrá un sueño
sobre tu situación traumática. Pero cuando despiertes de ese sueño, quiero decirte, la solución está cerca. Ellos se callaron. Claro que se callaron. ¿Cómo le vas a contestar a Jesucristo? Él es Dios. Jesucristo, el precioso príncipe de los reyes, el Señor, la luz. Jesucristo es todo lo que necesitamos. Él es la persona más preciosa, más linda. Querido oyente, tú puedes tener comunión con Él. Tú puedes estar con Él solo. Puedes percibir su amor. Él vive, Él es real. Él quiere estar contigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Querido, Jesucristo vive. Él no es como esas religiones muertas. Él vive de verdad. Él te puede sanar de verdad. Él puede cambiar la situación de verdad. Él te puede restaurar completamente de verdad. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. He's alive. Él lived. Él vive. Mas ellos se callaron. Y Él, tomándole, le sanó y le despidió. Señor, ¿por qué le despediste? Hijo, le despedí porque nadie lo invitó a la comida. Solo lo invitaron para burlarse de él. Queridos, le despidió. ¿Te puedo decir una cosa? Yo estoy seguro que nadie comió en ese día, porque se quedaron con la boca abierta. Jesucristo no te juzga, no te pregunta por qué vino esa enfermedad trópico a tu vida. ¿Por qué tienes esa depresión? ¿Por qué tienes esa soledad? ¿Por qué se rompió el matrimonio? No. Él no te pregunta por qué. Lo único que te dice es esto. Venid a mí, todos los que estáis cansados de la vida, cargados de las acusaciones o lo que sea, y encontraréis descanso para vuestras almas. Y dice la Biblia aquí en Lucas 14. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y oye, querido, y no le podían contestar a estas cosas. ¿Cómo vas a contestarle a la misericordia? ¿Cómo le vas a contestar al amor? El amor no se puede juzgar. La misericordia no se puede juzgar. En otro momento, dice la Biblia, que el Señor se encontró, dice Marcos 3, se encontró con un hombre que tenía una mano seca. Y dice Marcos 3:1. Y otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y oye esta palabra, a ver si te acuerdas. Y le aquechaban para ver si en el día de reposo él sanaría. La gente observaba a Jesucristo para acusarle. Pero no cuando hacía las cosas mal, sino cuando hacía las cosas bien. Querido, si tú te crees que cuando tú hagas las cosas bien, te va a venir la gente, va a decir, bien hecho, pues estás equivocado. A Jesucristo lo criticaban por hacer las cosas bien, no por hacer las cosas mal. Y dice, y le aquechaban a ver si en el día de reposo sanaría, a fin de poder acusarle. Y dice la Biblia, entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en el medio. Qué bonito que Cristo pone a la persona con necesidad en el medio. Querido, si tú tienes algo, tú no estás afuera, tú estás en el medio, tú estás en la agenda de Dios en la punta arriba, estás en la punta arriba, en el medio. Le puso en el medio. ¿Te puedes imaginar la vergüenza de ese pobrecito, la mano seca? Una mano que no podía trabajar para su familia, una mano que no podía dar la mano para decir buenos días, una mano que no podía tomar una herramienta para construir algo, una mano que no podía escribir, una mano que no podía acariciar, una mano seca. Yo no sé dónde tú estás seco, querido, pero quiero decirte que el árbol de la vida ha venido y el árbol de la vida
no está seco. Y dice la Biblia, y le dijo, ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos se callaban. Y ahora oye esta palabra. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Sabes lo que a mí me sorprende? Que Jesucristo puede algo que tú no puedes. Tú o estás triste o estás enojado. Jesucristo podía estar las dos cosas a la misma vez. Impresionante. Él podía estar enojado y triste por la dureza de su corazón. Por eso Dios es un Dios de amor y Dios de juicios a la misma vez. Él es el Dios que salva y el Dios que juzga. El Dios que disciplina y el Dios que sana. Él es ambas cosas a la misma vez. Entristecido y enojado. Tú no, yo tampoco. O somos lo uno o somos lo otro. Pero Él puede ser las dos cosas a la misma vez. ¿Por qué? Muy fácil. Él es Dios. He's God. He's God. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, oye, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada. ¿Qué dice? Sana. ¿Qué te crees lo que dice en el próximo versículo? ¿Que todos dijeron aleluya? Sí, la llevas clara. Oye lo que dice en Marcos 3:6. Y salidos los fariseos de la sinagoga, tomaron consejo con los herodianos contra él para, oye, destruirle. ¿Había oído? Para destruirle. Queridos, con enojo y también entristecido, observó la dureza del corazón de esas personas. ¿Sabes, querido? Ese hombre vino muchas veces a la sinagoga. Incluso, creo, me parece al leer este texto, que le habían invitado a la sinagoga para ponerle una trampa al Señor. ¿Cuántas veces te ponen trampas a ti? ¿Cuántas veces personas te preguntan, pero no te preguntan porque quieren aprender, sino quieren ponerte una trampa? Pero sabes, querido, hay momentos donde las palabras no ayudan, sino tiene que manifestarse el poder sobrenatural del reino de los cielos. Dice la Biblia que no le podían contestar. En otro momento dice, salieron y dijeron, tenemos que destruirlo. Querido, te voy a dar un consejo. Siempre que hagas algo bueno para el Señor, no esperes que te abren las puertas, que te ayuden. No. Van a estar esperando que tú hagas una falta, solo para poder destruirte. Lucas, capítulo 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Interesante, es Lucas el que nos dice justo dónde estaba la enfermedad. Los otros dicen una mano seca,
aquí dice la mano derecha. Y a ver si te acuerdas, querido, acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Impresionante. Querido, te voy a dar un consejo. No es el mundo el que está esperando que tú hagas una falta. Son los religiosos que están muertos. No tienen fe, no tienen obras y su tiempo ha caducado. Algunos han caducado en su liderazgo. Otros han caducado en su ministerio pastoral. Otros han caducado. ¿Por qué? Han perdido esa virginidad, esa inocencia, juzgando a otros. Y en vez de alegrarse por aquellos que Dios usa, están esperando para acusarle. La maldad no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es de ropa. Antiguamente se llamaban fariseos, saduceos, y hoy puede tener muchos diferentes nombres. Religiosos mayormente. Muertos. La persona que no trae fruto para Cristo se convierte en un demonio que critica a aquellos que traen frutos. No comprenden y hablan. No están ahí y escriben. No saben el trabajo, el peso, el sudor, la presión y las luchas que son. Trae fruto para el Señor. Y peor todavía, la obra del diablo la interpretan como obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo la interpretan como obra del diablo. ¡Wow! Que Dios nos guarde. Cuando Dios bendice a uno o lo usa, como aquí el Señor Jesucristo, en vez de alegrarse, intentan ensuciar su reputación, su nombre, intentan destruirle, como hemos podido leer. Y dice la Biblia, y esperaban a fin de hallar de qué acusarle. ¿De qué vas a acusar, querido? ¿Que tú eres un eunuco y no traes fruto? ¿De qué quieres acusar? ¿Que lo que tú empezaste no lo has conseguido? ¿De qué quieres acusar, querido? ¿Que te da rabia y envidia de ver cómo otros traen fruto? Esta palabra tiene que ser aplicable para hoy, porque si no todo es teoría. ¿Sabe lo que a mí me da daño en el corazón? Que Jesucristo fue acusado, le metieron una trampa, no en un bar, no en el mercado, sino en un lugar donde se compartía la palabra de Dios. Corazón dijo luego, cuevas y cueva de ladrones. Y dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. ¿Y sabe lo que a mí me encanta? El Señor, conociendo los corazones de ellos, aún eso el Señor sana. ¡Qué bueno! Porque no le importa lo que esa gente piensa de uno. Jesucristo tiene compasión, misericordia con su próximo. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, queridos, y miradme bien en los ojos. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Queridos, va a venir una palabra de fe, va a venir una palabra de amor, de cariño, una palabra, como dice en Salmo 107, versículo 20. Él envió su palabra y los sanó a todos. Y ahora oye atento, libró de su ruina. El Señor te va a librar de tu ruina sobre tu mano derecha, esa mano seca, esa mano que tenía que trabajar, esa mano que tenía que ser creativa. Yo no sé lo que puede hacer tu mano derecha en lo profundo de tu corazón,
Pero una cosa sé, el Maestro ha venido, el Maestro ha venido a sanar, a librar y a destruir las obras del diablo. Y ni los religiosos que estaban reventando por envidia pudieron hacer algo contra el Señor. Qué buen Señor tenemos, Señor. Qué buen Salvador. Qué buen Salvador. Te pone en el medio, te sana delante de tus enemigos. Aquellos que te acusaban van a cachar la cabeza, porque el Señor, aquellos que te hicieron daño o cualquier cosa que desconozco, el Señor te va a poner en el medio y va a hacer una obra impresionante en tu vida, querida. Lo que ojo no vio, lo que oído no ha oído y lo que nunca entró en ningún corazón, el Señor lo va a hacer por ti. ¿Por qué? Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Señor Jesús, quiero hacer esta oración con todos mis hermanos que de lo profundo de su corazón quieren orar junto conmigo. Y os pido, queridos, que tú levantes este clamor, esta oración al Señor Jesús. Y di conmigo, querido: Señor, vine con esa mano seca y trópico, con dolor, y nadie mejor que tú sabe lo que me pasó. Pero te pido una cosa, Señor Jesús: no me dejes salir otra vez de la sinagoga sin ese toque, ese milagro y esa restauración tuya. Quiero darte la gracia, Señor Jesús, que has venido no para juzgarme, sino para salvarme. Y gracias, Señor, que vine enfermo, pero me voy a ir sanado. Vine humillado, pero me iré a casa con el gozo en el Señor. Y te doy la gracia, Jesucristo. Gracias, mi Señor, que es igual lo que la vida, la muerte, el mundo, el diablo ha hecho. Si tú vienes a mi vida, todo empieza de nuevo y glorioso. Empezaremos una nueva vida contigo. Amén.